Hola, buen día a todas y a todos. Últimamente en medios de comunicación hemos visto un escándalo, y no es para menos, sobre la posibilidad de perder 70.000 millones de pesos. Esto vinculado con el Ministerio Mintic, ¿no? Es para escandalizarnos, por supuesto. Sin embargo, 70.000 millones de pesos es una cifra dentro de ese gran problema que tenemos, que es la corrupción. Bien. Así que tenemos que reflexionar a qué es la corrupción, dónde nace la corrupción y cómo podemos combatirla. Transparencia Internacional entrega un informe, en su informe anual, que Colombia ocupa el puesto 92 de 180 países analizados, con una puntuación del 39%. Es decir, que tenemos una situación crítica en cuanto a corrupción. Aquellos países que tienen una puntuación más baja de 50, se dice, según la metodología, que tienen una situación crítica en cuanto a corrupción. Bien, pero entonces, ¿qué es la corrupción? Digamos que podemos verla en dos dimensiones, en este caso. Una en cuanto a lo público y otra en cuanto a lo privado. En cuanto a lo público, podemos hablar de que se trata de un abuso de poder o de las posiciones de poder y de confianza con el fin del beneficio particular en detrimento del interés general o del interés público. Es decir, el uso indebido de lo público para el beneficio privado. Otra dimensión que identificamos es la privada, en donde tiene que ver con las actitudes, el comportamiento, las acciones del individuo, en cuanto que estos comportamientos transgreden una serie de compromisos adquiridos, bien con otros o bien con el público. En ese sentido podemos identificar que la corrupción se presenta también en lo privado y se presenta en una dimensión en diferentes, o podemos cuantificarla, ¿no? Una corrupción muy grande o una corrupción pequeña. Y esta es una forma simple, pero se valora, ¿no? Entonces, la corrupción, se robaron 70.000 millones de pesos, es muchísimo. O se robaron esto, y es poquita corrupción. Sin embargo, este análisis es peligroso. En este caso, el tamaño no importa. No importa si es 70.000 millones de pesos o si son 100, 50, 10, 5, 1 o 500.000 pesos. El acto de corrupción, el acto corrupto es el mismo. Vamos a explicar un poco después por qué. Por qué es importante centrarnos en el acto corrupto. Cuando se hablan de algunas causas, podemos dimensionarlas entre endógenas y exógenas. Entre las endógenas, propias del individuo que comete el acto corrupto, y podemos identificar ahí algunas que son falta de conciencia social, es decir, falta de responsabilidad frente a lo público, pero también un bajo nivel de formación, de educación, también el nivel de impunidad y la creencia de impunidad que se tenga, y a partir de esto la existencia de unos paradigmas, unos ejemplos y unos modos a seguir negativos, una inversión de valores. Y esto lo podemos ver en lo cotidiano, en el día a día, en cuanto el motociclista se monta por la acera, se monta por el andén, no respeta nada, va en contravía, etcétera, 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 etcétera. Lo podemos ver en cuanto que no es pillaje, decimos que no es pillaje, no es portarse mal, no es transgredir las reglas, sino es malicia indígena o es la inteligencia del colombiano o cosas por el estilo. Realmente es corrupción, pero la disfrazamos dentro de todo esto. Luego hay también unas causas exógenas, y estas tienen que ver con la institucionalidad, tienen que ver con la política, y en ese sentido también con los partidos y el sistema de partidos. Y tiene que ver con la cartelización de la política, en donde partidos y formaciones hacen acuerdos para protegerse y para mantener su estatus y su estilo de vida.
entonces no se investiga, entonces yo te protejo y tú me proteges, ¿no? Y entonces tú robas y yo robo, etc. Esto tiene que ver entonces también con los grados de impunidad, con la fortaleza institucional, y tiene que ver también con la concentración del poder en pocas manos. Estas situaciones se vieron agravadas con la pandemia del COVID-19. Así que hay unas causas externas y unas internas. Decía Tácito que cuanto más leyes hay, más corrupto se es. Es decir, que se trata de unas condiciones, de un comportamiento. Esas causas endógenas, esas causas del individuo son de gran importancia. Si miramos ese informe de Transparencia Internacional, vemos que los primeros países que tienen una puntuación muy alta y que son los más confiables y los menos corruptos, tenemos a Dinamarca, a Nueva Zelanda, a Finlandia, a Suecia, a Suiza. En América Latina tenemos a Canadá, a Uruguay, a Chile y a Estados Unidos. Y recordemos eso de Tácito: cuanto más leyes, más corrupción. Entonces, ¿cómo lo tenemos que combatir? ¿Cómo la combatimos? ¿Cómo evitamos que unos señores pongan una tuna a 19,000 pesos o unos tapabocas a 45,000 pesos? Bueno, pues una solución es interna. Una cuestión tiene que ver con ese paradigma ético, con esos modelos que seguimos. Tiene que ver con parar la corrupción en el plano individual, en el plano pequeño, el paradigma ético que seguimos. Pero también tiene que ver con lo con lo institucional. Y esto es garantizar más transparencia, que podamos acceder a los contratos, que el comportamiento público sea vigilado permanentemente y que podamos vigilarlo. Y a partir de esto, que paremos la corrupción en las pequeñas dimensiones. El acto corrupto hay que pararlo. Entonces, evitar que el funcionario se robe el bolígrafo, que el funcionario se robe unas fotocopias. Hay que pararlo cuando está haciendo las fotocopias ahí. Hay que pararlo cuando se está robando el material de oficina. Y hay que sancionarlo ahí, porque si no se para ahí, después cuando se robe 70,000 millones de pesos va a ser imparable. Hay que cortarlo cuando apenas está brotando la corrupción. Y repito, hay un tema de paradigma ético. Sin embargo, creo que ahí tenemos que mantener la esperanza, porque creo que hay nuevas opciones, nuevas personas entrando a la política, pensando la institución, pensando la institucionalidad y planteando revitalizar la política, revitalizar las instituciones y hacer de Colombia una verdadera república democrática. Estoy convencido que más pronto que tarde lograremos hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.